Hola Géminis, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Géminis. Sacamos tu primera carta, tu primer mensaje para el día de hoy. Tenemos aquí el 4 de copas. Géminis, te veo aquí algo aburrido, algo aburrida, te veo triste, te veo un poco enfadado. Sí veo aquí enfado de pronto de que las cosas no salgan bien, enfado de pronto como de decir, me esforcé o hice todo lo que estaba en mis manos y de pronto es como que no sucedió lo que yo esperaba, o sea, no tuve el resultado que yo esperaba. Y entonces aquí te veo que dentro de ese enojo, esa frustración, es como que decides ponerte como en pausa. No es como o dejar algo suspendido o simplemente es como querer querer terminar algo. Sin embargo, yo veo que aquí esto provoca como sentimientos encontrados porque por una parte es tener la necesidad de querer superarte, de querer hacer las cosas y por otra parte es como decir, ¿para qué lo hago? ¿Para qué hago esto? Si al final del día o no se me está valorando o no se me está reconociendo. Creo que aquí lo que es muy importante también entender, Géminis, es que a veces, primero que nada, hay que aceptar. A veces las cosas no funcionan de la forma o no pasan de la forma en la que nosotros queremos, pero esto no quiere decir que por eso la vida se termine en ese aspecto, ¿no? O sea, hay como muchas otras cosas en las que tú puedes hacer. Ahora bien, si esto no resuena tal cual contigo, o sea, que no tenga que ver, que tu estado de desinterés no tenga que ver por este tipo de circunstancias, sino más bien que tú digas, es que simplemente yo en este momento me siento bloqueado, bloqueada, eh, estoy aburrido, estoy aburrida, pero a la vez es como que no sé qué hacer. Bueno, puedes hacer cosas como muy sencillas, no sé, salir a caminar, inscribirte a un taller no sé, de lo que tú quieras, de baile, al gimnasio, de pintura, de teatro, de música, o sea, algo que a ti te llame la atención. Y tú dirás, bueno, esto como que no, a lo mejor no tiene mucho sentido. Sí lo tiene, Géminis, y te voy a decir por qué. No sé si a lo mejor tú en este momento estás como muy encerrado en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación, y esto hace que de pronto tú tengas muchos pensamientos intrusivos, muchos pensamientos que sí tienen que ver también con una realidad, pero que a la vez también tienen que ver mucho con parte de tu imaginación. O sea, como que si tú vives una experiencia, eh, a la vez por añadidura tú piensas que va a haber una consecuencia y te comienzas a crear ideas. Entonces, si tú de pronto sales a la calle simplemente a caminar, no a pensar, no, simplemente a distraerte, a caminar, no sé, al bosque, al parque, tú te vas a sentir mucho, muy diferente en ese momento y cuando regresas a tu casa. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es que te estás cargando de mucha energía, de muchos pensamientos intrusivos. Prácticamente estás teniendo una parálisis por análisis, una parálisis por pensar tanto. Estás pensando demasiado y no estás actuando. Entonces, esto hace que a la vez tú te bloquees y que entonces digas, es que no sé qué hacer, es que no sé, e incluso no tengo interés como de hacer nada. Pero en cuanto tú te liberes un poco de toda esa energía en la que te encuentras inmerso, inmersa, vas a ver cómo todo va a comenzar a fluir. Haz la prueba, Géminis, simplemente sal a caminar, date ese respiro y vas a ver cómo tú mismo vas a, si de pronto tienes la oportunidad de ir a lugares o visitar lugares que te pudieran gustar, aunque nunca te hayas involucrado en algo, por ejemplo, una academia de baile, si tú dices, es que a mí no me gusta el baile, o por ejemplo, yo nunca me he involucrado en el baile, pasa frente a una escuela de baile y vas a ver, quédate observando si hay como una clase o algo, observa la clase y te vas a dar cuenta de que algo pudiera llamarte la atención. Digo, estoy poniendo esto como ejemplo, pero puedes hacerlo en otros sentidos, ¿no? Simplemente visitar una tienda de ropa. A lo mejor igual te hace falta cambiar tu guardarropa, Aries. Perdón, Géminis, te hace falta cambiar tu guardarropa y ir a una tienda de ropa, aunque tú
no tengas los recursos en este momento, créeme que algo vas a hacer. Si a ti te gustan unos zapatos, si a ti te gusta un vestido, te gusta un suéter, te gusta una chamarra, algo vas a hacer, un perfume, algo vas a hacer para conseguir eso y vas a ver cómo eso va a comenzar a despertar tu motivación. Ahora, este tipo de lugares donde obviamente hay más personas, por eso te lo dice la carta, te lo sugiere visitar este tipo de lugares porque tal vez lo que tú necesitas también es como conocer a otras personas, intercambiar otras ideas, otras opiniones, ver que de alguna forma hay personas que también piensan como tú o que pudieran estar viviendo situaciones como las que tú vives, Géminis, y que al compartirlas te vas a sentir identificado. Entonces, esto puede hacer también que tú crees nuevos lazos afectivos con otras personas y que puedas tener otras amistades. A lo mejor lo que te hace falta es una amistad, Géminis. Tómalo como te resuene, pero sí es importante que comiences a hacer cosas que aunque sean muy sencillas, aunque tú las veas como muy sencillas, muy básicas, pudieran cambiar mucho no solamente tu estado de ánimo, sino la forma de ver la vida, la forma de ver las cosas y de pronto puede ser que hasta tu destino. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Tenemos aquí, mira, 6 de varas. Eh, Géminis, esta carta es fantástica porque nos habla de buenas noticias. Primero que nada tiene que ver con algo que tú estás esperando, una noticia que tú esperas. Puede ser una noticia de trabajo, puede ser una noticia de dinero, puede ser una noticia incluso como de alguien especial, una persona, un amigo. Estás esperando que, no sé, que tu hijo te llame de otro país, de otra ciudad, ¿sabes? Yo veo que hay una llamada que a ti te va a causar como mucha felicidad, pero también es como que te saca de algo, de un pensamiento o puede ser como de un estancamiento. Digamos que, por ejemplo, tú estás en busca de trabajo y tú en ese momento estás triste y te estás bloqueado porque no tienes trabajo, que nos puede representar también esta carta, ¿no? Lo que te decía, estar en estado de desinterés. No tengo interés de nada porque no tengo trabajo, no puedo salir adelante. Entonces resulta que recibes esa llamada y todo cambia, todo se transforma al segundo, Géminis. Al segundo, porque recibes esa llamada y sabes que aparte de que es una noticia que lo va a cambiar todo, que es una gran noticia, es una noticia que tú esperas y también que te va a traer eso que tú vas a hacer, te va a traer beneficios. Entonces, es una comunicación, una respuesta que tú recibes, pero que no solamente es la felicidad, sino lo que conlleva el mensaje. Es lo que yo veo con esta carta. Me dice que ha habido retrasos aquí para poder recibir, o ha habido conflictos para poder recibir como esta comunicación o esta confirmación, pero que al final del día esto se va a estar dando. Vamos a ver tus siguientes cartas. Siguiente mensaje para Géminis. Mira, haz de copas. ¿Cómo, ¿Cómo tu carta, tu primera carta, Géminis, nos está hablando del estado de desinterés? Y lo que te decía, a veces tiene que ver con las situaciones, pero puede ser que el bloqueo que tú sientes o el desinterés que tú tienes tiene que ver con algo emocional, con algo mental. O sea, como el conflicto está más en ti que lo que está fuera en tu realidad. Porque fuera de ahí, yo veo cosas buenas. Vienen cosas buenas. Entiéndase que esto está por llegar. A lo mejor es lo que te hace falta, que esto suceda en tu vida. Una buena noticia, un triunfo, un triunfo el cual tú mereces, es un reconocimiento el cual tú estás buscando o el cual tú consideras que te has ganado, Géminis, pero que no lo has recibido. Entonces yo veo una carta fantástica con este as de copas porque me refleja el triunfo total, la victoria, el éxito. Hay algo muy grande que está por ocurrir en tu vida y que te va a traer mucha abundancia y mucha prosperidad. Tiene que ver con un proyecto, tiene que ver con un esfuerzo que tú has hecho, Géminis, y que esto ya está próximo. Esto puede ser que tú no lo veas en este momento, pero créeme que Dios, el universo, lo están gestando para ti. Ahora bien, hay algo relacionado aquí con una casa y familia. Son muchas cosas, Géminis. Así es que mira, por una parte nos está diciendo algo que tenga que ver con una propiedad. O tú vas a comprar una propiedad, estás por comprar una propiedad, recibir tu propia casa,
o bien es que tú estás construyendo. Aquí yo veo algo de construcción. Entiéndase construcción también, por eso digo que son muchas cosas, pero se entienden de manera diferente, o más bien son de manera diferente, porque, por ejemplo, construir puede ser que tú estás trabajando arduamente para comprar tu casa, o sea, estoy trabajando para construir mi casa, para construir mi patrimonio, y entonces nos revela la compra de una propiedad, pero a la vez también puede ser que tú ya tengas esta casa y tu esfuerzo ahorita tiene que ver con ampliarla, hacer una segunda planta, un tercer piso, no sé, algo le vas a estar haciendo, le vas a estar poniendo su azulejo, vas a arreglar el baño, vas a ampliar la recámara, le vas a poner ventilación, la vas a pintar, o sea, hay algo así con respecto a lo que tiene que ver tu casa en ese sentido de construirla. Entonces yo veo que es un triunfo para ti enorme que se va a estar dando y que te llena de mucho goce y de mucha satisfacción, Géminis. Por otra parte, al involucrar también la casa nos habla de la parte, al tener aquí el 6 de bastos, nos está reflejando la parte de la familia. O sea, ¿qué te está diciendo aquí? Que si tu familia en este momento se encuentra como muy dispersa, si digamos tú vives con, por ejemplo, tus hijos, si tú tienes hijos, Géminis, o pueden ser tus hermanos o tus padres, pero que haya personas que viven dentro de este hogar. Y de pronto es como que cada uno está muy disperso, cada uno es como que la familia está, digamos que desunida. Yo veo que pronto algo los va a unir, pero que es algo bueno, o sea, no es algo que sea un problema o no tiene nada que ver con eso. Es algo, no sé, tal vez el cumpleaños de alguien. Podría ser, ¿no? Que va a haber un cumpleaños y ese cumpleaños, esa persona específica es como que el cumpleaños de esa persona va a reunir a toda la familia y yo veo que aquí se van a tocar ciertos puntos o se va a vivir como una experiencia en la cual cada uno va a hacer conciencia de lo que está pasando, ¿no? De decir, estamos disfrutando como familia y de pronto no nos hemos dado cuenta que por mucho tiempo hemos estado desunidos o si ha habido un conflicto aquí con alguien, es como que se va a solucionar. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte familiar, yo veo que se va a estar uniendo y se va nuevamente como a fortalecer este vínculo que tiene que ver con la familia. Ahora, por otra parte, nos habla también de una noticia que tiene que ver con un éxito. Específicamente, aquí sí es con alguien de que no es contigo este Géminis, sino con algún familiar. Si tú tienes, por ejemplo, un hijo que le ha ido mal, que no encuentra trabajo, o que simplemente está como por terminar sus estudios, su carrera, yo creo que esa va a ser una gran noticia para ti. Esta persona viene a darte, a confesarte una noticia, como decir, mira, papá, mamá, o hermano, me acabo de conseguir el trabajo de mis sueños, me acabo de comprar mi coche, me acabo de comprar mi casa, algo así, como una noticia que te da esta persona, pero que a ti te llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción, porque tú has sido parte de todo, de esos logros de esta persona, de alguna manera, tú has sido parte, Géminis, porque yo veo que aquí hay apoyo. Entonces, esto a ti te va a dar como no solamente la felicidad, sino también que a ti te va a tranquilizar el saber que esa persona se está haciendo responsable, que le está yendo bien, que está haciendo las cosas como tú siempre lo quisiste, ¿no? Formar a una persona responsable, formar a una persona con valores, con principios, y esto a ti te va a llenar de felicidad porque esa persona realmente va a reflejar todo lo que tú le enseñaste. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Tenemos aquí 5 de espadas. Bueno, mmm, mira, Géminis, yo lo que estoy viendo aquí con esta carta, puede ser que para algunos de ustedes estén viviendo una situación que tiene que ver con un juicio, con un problema legal por una propiedad. O puede ser también como la custodia de, no sé si tú tienes hijos pequeños, Géminis, o pudiera ser alguien muy cercano, pero me puede marcar aquí como es alguien si fuera, por ejemplo, un hijo tuyo, digamos, Géminis, un hijo tuyo que es el que está peleando, por ejemplo, esta parte, ¿no? De como te decía, una propiedad o la custodia de los hijos. Puede ser que a lo mejor tú te veas involucrado porque
pues al ser tu hijo es como que tú tienes esta cercanía y estás preocupado o preocupada, aunque pudiera ser directamente contigo. Pero aquí lo que yo estoy viendo es algo relacionado con tema de juicios y que tiene que ver con este tipo de cuestiones, o sea, la custodia de algunos hijos o la, una cuestión de bienes materiales. No sé si a lo mejor se tenga que dividir una casa, se tenga que dividir algún recurso. Aquí sí, te voy a ser muy sincera, Géminis, lo que yo estoy viendo. A veces puede ser que las cosas no sean justas de una manera, pero ante la ley, a veces las cosas funcionan de una manera mucho, muy diferente. ¿A qué me refiero por esto? Tú, por ejemplo, puedes decir, bueno, mi hijo, mi hija se ha sacrificado por tener esa casa, ese patrimonio, y de pronto esta persona es como que nunca aportó nada a esta casa, pero al momento de dividir, entiéndase que aquí para eso tiene que existir como matrimonio y este tipo de cosas. Entonces, a lo mejor, por ley, a esta persona le corresponde parte de esta propiedad. Aunque no sea justo, aunque tú digas, es que no, o sea, no, no se lo merece o no tiene por qué tocarle porque no es algo que le haya costado. Entonces a eso me refiero. Yo no hago las leyes, simplemente interpreto el tarot y lo que está diciendo aquí las cartas es que si vas a vivir o esa persona puede vivir una injusticia como en es. No es injusticia porque entiéndase que desde el momento en que uno acepta una relación, tiene que saber las consecuencias. Entonces, si tú aceptas la relación, sabes en algún momento a lo que pues a lo que uno le está apuntando. Entonces aquí yo veo que ha pasado alguna situación y se ha tenido que, las cosas se han tenido que mover de esta manera. Ahora, ¿qué te dice esta carta? A veces vale la pena perder cosas materiales con tal de recuperar esa paz y esa tranquilidad, porque los bienes van y vienen, pero la tranquilidad, la paz de uno, no. Y sobre todo en este tipo de cosas donde ese tipo de problemas son muy extensos, muy desgastantes, muy demandantes de tiempo, a veces incluso hasta de recursos. Entonces, yo veo que aquí lo que más conveniente es como que ya se termine esto y que al final del día te digo, la ley es la que va a actuar en consecuencia y que sí puede haber como una pérdida, entre comillas, porque tú vas a estar sacando una gran ventaja o esa persona, es decir, tu hijo o la persona a quien tú quieras y que esté viviendo esta situación, este Géminis, pudiera estar sacando la ventaja de esto. O sea, a veces sí vale la pena, eh, como dicen, más vale un mal arreglo que un buen problema. Entonces, entiéndase de esa manera. A veces hay que verlo como un poco de pérdida, pero realmente es una ganancia. Yo creo que va a haber muchas ventajas aquí para ti o para esa persona la que esté viviendo esto, pero que sí, sí, de alguna manera no van a hacer las cosas como tú lo quieres o como tú lo imaginas, este Géminis. Ahora, si fuera como una cuestión aquí que tiene que ver con una propiedad por una cuestión de herencia, eh, sí veo también aquí como algunos abusos o es la misma situación aquí. Pero aquí sí ya va a depender mucho del tiempo y de los recursos. O sea, digamos que a ti tú estás peleando una propiedad y de pronto es como que a ti no te dan todo lo que te corresponde. Pero tú dices, bueno, tengo dos opciones. Una, quedarme con lo que ya me dieron, con lo que se pudo rescatar, o volver nuevamente a iniciar el conflicto legal, a perder nuevamente tiempo, a perder dinero, a desgaste emocional, desgaste energético, para intentar recuperar todo lo que se supone que me corresponde. Entonces, ahí sí ya cambia un poco el panorama, pero ya va a determinar cuál sería tu actuar. O sea, ya vas a ser tú quien va a decidir si realmente te quieres ver involucrado en este tipo de situaciones, es que pues adelante. Y si no, mira, quédate con lo que te corresponde y multiplícalo. En vez de perder el tiempo con ese tipo de situaciones, multiplica lo que tú ya tienes, Géminis, y créeme que esto te va a favorecer mucho mejor que involucrarte en ese tipo de cuestiones. Pero te repito, simplemente ya es como, eh, bueno, aquí ya es una opinión mía, pero basada en lo que me están diciendo las cartas, ¿no? O sea, qué es lo que realmente pudiera estar pasando. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Mira, la templanza. Dice, ten paciencia, Géminis. Actúa con inteligencia, actúa con propósito.
ahora más que nunca debes de mantenerte firme porque para ti viene una recompensa, viene algo grande. Todo lo que a ti te han quitado o lo que en algún momento no se te ha dado, a tus manos va a llegar. Pero siempre y cuando tú seas juicioso, tú seas juiciosa, cuando hagas las cosas como tienes que hacerlas, sin perjudicar a nadie, no estoy diciendo que perjudique, simplemente estoy diciendo o sea, que si tú te manejas, te sigues manejando así, haciendo las cosas bien, poniendo, interponiendo tus valores, tus principios, tu trabajo, haciéndolo de la mejor manera, amando lo que haces, resistiendo a lo que estás viviendo en este momento, créeme que todo eso se te va a hacer recompensado. Por eso te decía, a veces no vale la pena luchar tanto y desgastarte por algo cuando ese tiempo o esa energía que vas a invertir en esas cosas negativas, si las aprovechas y las siembras en algo bueno, créeme que tus cimientos van a ser fuertes, van a ser sólidos y no va a haber nada ni nadie que los pueda destruir. Así es que mantén la calma, mantente firme, resiste Géminis porque tu abundancia, tu riqueza está a punto de llegar. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Sagitario, Virgo, Escorpio, Cáncer y Tauro. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 15, 11, 6, 3, 9, 29 y el número 2. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra P, la A, la M, la letra J, la letra O, la Y y la letra G. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Géminis, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.